Hola exploradores curiosos, hoy aprenderemos mucha información nueva sobre los Juegos Olímpicos. ¿Qué son los Juegos Olímpicos? Los Juegos Olímpicos son uno de los eventos deportivos más importantes del mundo. En esta competición participan más de 200 países que eligen a sus mejores atletas en diferentes disciplinas. Existen dos tipos de Juegos Olímpicos, los Juegos Olímpicos de invierno y los Juegos Olímpicos de verano. ¿Y en dónde se reúnen los atletas de tantos países para participar en esta competición? ¿Dónde se celebran los Juegos Olímpicos? Los Juegos Olímpicos se celebran cada 4 años en diferentes ciudades del mundo. La ciudad que será sede de los Juegos es elegida hasta 7 años antes de la celebración. Además, para que una ciudad sea seleccionada, debe pasar por todo un proceso de selección entre muchas otras ciudades que también quieren ser anfitrionas. Algunas de las ciudades que han sido sede de los Juegos Olímpicos son Los Ángeles, Londres, Barcelona, Río de Janeiro, Atenas, Moscú, Beijing, Tokio y Sydney. Ceremonias y símbolos. Hay algunas ceremonias y símbolos que identifican a los Juegos Olímpicos y sus valores. El símbolo más reconocido son los anillos olímpicos. Consta de 5 anillos entrelazados que simbolizan a los 5 continentes habitados del mundo. Los anillos son de color azul, negro, rojo, amarillo y verde, ya que al menos uno de estos colores está presente en la bandera de cada país del mundo. Por último, los anillos están entrelazados para simbolizar la unión entre los continentes y se ubican sobre un fondo blanco para formar la bandera de los Juegos Olímpicos. También es importante la llama olímpica. La llama olímpica es un fuego que se mantiene encendido desde el inicio hasta el final de los Juegos Olímpicos. Es una tradición que se remonta a los antiguos Juegos Olímpicos que se celebraban en Grecia. Desde 1972, cada edición de los Juegos Olímpicos cuenta con una mascota. Cada mascota representa los valores y la cultura del país en donde se encuentra la ciudad sede de los Juegos. En cada edición de los Juegos Olímpicos se celebran las ceremonias de apertura, clausura y de premiación. La ceremonia de apertura incluye representaciones artísticas como música y danza del país anfitrión. Luego, los atletas de todos los países realizan un desfile en el Estadio Olímpico. Y finalmente, la antorcha olímpica entra al estadio pasando de mano en mano hasta encender el pebetero. El encendido del pebetero olímpico marca oficialmente el inicio de los Juegos. En las ceremonias de premiación, al final de cada evento olímpico, los atletas que quedaron en los 3 primeros puestos suben al podio para recibir sus respectivas medallas, de bronce para el tercer lugar, plata para el segundo lugar y oro para el primer lugar. En la ceremonia de clausura, todos los atletas que participaron entran al Estadio Olímpico sin distinción de nacionalidad. Se izan las banderas de la ciudad sede, de la próxima ciudad anfitriona y la de Grecia. Finalmente, se apaga el pebetero y se enciende una nueva antorcha que pasará de mano en mano hasta la siguiente sede de los Juegos, manteniendo la llama olímpica siempre encendida. Disciplinas atléticas. ¿Y qué deportes conforman las competiciones en los Juegos Olímpicos? Durante los Juegos Olímpicos de verano se celebran más de 30 disciplinas diferentes que ponen a prueba la fortaleza, velocidad, habilidad y destreza de los y las atletas participantes. Algunos de estos deportes son el atletismo, el tenis, el tiro con arco, la gimnasia y varias artes marciales como el judo y el boxeo. ¿Y tú, practicas alguno de estos deportes? Historia. Los primeros Juegos Olímpicos en la historia de la humanidad se celebraron en el año 776 a.C. Era una tradición de la antigua civilización griega. De hecho, el nombre de Olímpicos viene de Olimpia, que es como se llamaba la ciudad en donde se reunían todos los atletas que competirían en los Juegos, cada uno representando a la ciudad en donde nació. En estos Juegos, solo los varones tenían permitido competir.
En aquella época no habían competencias en equipos y habían menos competiciones que hoy. Entre esas estaban la lucha, las carreras, los saltos largos y los lanzamientos de jabalina. Y a los competidores no se les premiaba con medallas, sino con una corona de olivo. Los antiguos Juegos Olímpicos se prohibieron en el año 393 después de Cristo. Muchísimos años después, en 1859, un empresario griego decidió usar su dinero para recuperar la tradición de los Juegos Olímpicos. Así que organizó unos juegos que se celebraron en Atenas y no en Olimpia, y solo participaron atletas locales. Gracias a ese impulso se organizaron oficialmente los primeros Juegos Olímpicos modernos en el año 1896 en Atenas, con competidores de 14 países diferentes. Hoy en día, casi todos los países tienen atletas femeninas de diferentes etnias e incluso personas con discapacidades para representarlos en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. ¿Pero esto fue siempre así? No exactamente. En los primeros Juegos Olímpicos modernos no se permitió que participaran las mujeres. Las mujeres participaron por primera vez en la edición del año 1900. Sin embargo, de casi 1000 atletas que participaron, solamente 22 eran mujeres. Y además solo podían competir en 2 disciplinas, golf y tenis, ya que los organizadores pensaban que solo esos deportes se podían considerar femeninos. Charlotte Cooper fue la primera mujer en ganar una medalla de oro. Desde esa primera participación, las mujeres han luchado por su derecho a competir deportivamente. En el año 1968, el pebetero olímpico fue encendido por primera vez por una mujer. En 1984, las mujeres participaron por primera vez en una maratón, una competencia que requiere de mucha resistencia. Y en 2012, por primera vez, todos los países contaron con al menos una mujer entre deportistas. Ahora casi todos los países tienen atletas mujeres que los representan. En 1904 fue el año en que participaron atletas indígenas y afrodescendientes por primera vez en unos Juegos Olímpicos. Pero en ese mismo año, a la vez que se celebraban los Juegos Olímpicos, se realizaron también los Juegos Antropológicos, que tenían el objetivo de humillar a estas y a otras etnias, haciendo que los atletas compitieran en deportes que no conocían, para así burlarse de que no lo hicieran bien, o en deportes que los organizadores consideraban como primitivos, actos terriblemente discriminatorios y rechazables. Al igual que las mujeres, estos atletas que fueron tratados con racismo lucharon por su derecho a ser tratados con dignidad. En los Juegos Olímpicos de 1904, George Pouch consiguió la medalla de bronce en atletismo, convirtiéndose en el primer atleta negro en obtener una medalla olímpica. En 1936, Jesse Owens consiguió 4 récords mundiales y 4 medallas de oro en atletismo. La creación de los Juegos Paralímpicos. En 1948, un médico británico organizó un evento deportivo entre varios hospitales con la intención de convertir el deporte en un medio de recuperación para los veteranos de guerra. Otro hecho importante en la historia de los Juegos Olímpicos fue luego de que en 1960 ese mismo médico fundó oficialmente los Juegos Paralímpicos, que es un evento en donde participan personas con discapacidades físicas, sensoriales o intelectuales, como por ejemplo personas en sillas de ruedas o personas ciegas. Cuentan con sus propios símbolos y ceremonias y se celebran el mismo año en la misma ciudad y en las mismas instalaciones que los Juegos Olímpicos. ¿Y qué podemos aprender de los Juegos Olímpicos? Hoy hemos conocido muchas cosas interesantes sobre los Juegos Olímpicos. Hemos podido ver que son un evento muy importante, ya que logran que millones de personas en todo el mundo, de muchísimos países, con culturas diferentes, encuentren algo en común que pueden disfrutar por igual: el deporte.
Y a través de los Juegos Olímpicos se pueden promover valores muy importantes como respetar las reglas a través del juego limpio, a trabajar en equipo, como se hace en muchos deportes, y la amistad que podemos tener con otras personas. Qué divertido fue aprender sobre los Juegos Olímpicos junto a ti. ¿Tú tienes algún deporte favorito? Comenta todo lo nuevo que aprendiste hoy sobre los Juegos Olímpicos con tus compañeros, tu mamá o tu papá y con tu maestro o maestra. Esperamos verte de nuevo para otro video súper interesante. ¡Hasta la próxima!